Hoy vamos a hablar de la elegía de los cátaros, del mundo que va formando Francia, de los templarios y del comienzo de los reyes malditos. Amos de los credens e de los compagnons, si depuis dices annum en trio mio, quand le riche apostolis et la autocracio viro multiplicar aise lo gran fulio. Tartarasuni vutu no sentam meu canmude, clare preficadu sentum non tesumane, mantenen sunt sei private cant malauti al bas, fandi pardonatio del che il pare noi ampru. Después de que terminan las cruzadas, ¿qué va a pasar con la historia de Francia? Después de que terminan las cruzadas, va a quedar un imaginario muy poderoso, porque finalmente todo el peso de la cruzada descansa sobre Francia. Recordemos que en todo caso Alemania no llegó, primero estaban muy divididos y no llegaron finalmente a ejercer un papel fundamental porque Federico Barbarroja había muerto en la segunda. También habíamos visto cómo Inglaterra estaba dividida entre los dos reyes, pues entre Juan Sin Tierra y Ricardo Corazón de León. Así que básicamente la cruzada, todo el aparataje histórico va a recaer sobre los franceses. Este hecho va a generar un imaginario en el cual los franceses se van a sentir fortalecidos, heroicos, por haber tenido un peso tan importante en todo lo que significó la cruzada. Va a empezar a generar una especie de conciencia de ser un poco más francés que católico, antes francés que formando parte de cualquier otra cosa. O sea, vamos a entrar en un proceso en el cual se va a formar la nación francesa. Este proceso va a ser arduo, tortuoso, durísimo. Aquí va a haber de todo y vamos a ver una vez más que las grandes naciones se forjan a través de pruebas muy duras, que nadie nace grande, sino que la gente se va construyendo y que hay reveses profundos, pero de los reveses salen hasta crear las grandes naciones. Entonces, hay un momento en que la cruzada genera una cantidad de historias, de leyendas, de relatos, que todo el mundo dice de boca en boca, que se transmiten en lenguas vernáculas, es decir, en diferentes formas de diferentes dialectos que se están hablando en las diferentes provincias de lo que después va a ser Francia. Entonces eso va a empezar a dar como un sentido de propia valía, como un peso en la historia. Como es una época donde la predominancia de la iglesia es tan grande, pues ellos quedan súper avalados por el tema de haber sido, digamos, los protagonistas, los que tienen lo grueso del proceso de las cruzadas. Entonces hay, digamos, un detalle en el imaginario
que empieza a echar a andar poco a poco, un proceso que va a ser gigantesco. Entonces, digamos, está esa parte. Por otro lado, el proceso de creación de Francia como Estado nacional implica la unificación de los poderes de las regiones hasta llegar a conformarlo. Este proceso es el que les digo que es muy complicado. Entonces, hay una parte en que el norte de Francia, o sea, la parte franca, la que habla propiamente el francés, la de los reinos francos, la de París, va a someter al sur de Francia. El sur de Francia era la cultura provenzal. Ellos hablaban una lengua que se llamaba la lengua de la Oca, Languedoc, y se habla mucho de la cultura de Languedoc. Era del tiempo del mediodía francés. Era esa parte donde la gente de Provenzal había logrado un nivel de refinamiento, de sofisticación, de tolerancia, de pues esto que llamábamos el mediodía francés. Una cultura exquisita, una cultura refinada, una cultura llena de maravillas, y que en su refinamiento tenía una gran tolerancia, lo que permitía que coexistieran diferentes formas de pensamiento dentro de su planteamiento. Pero el norte va a destruir la cultura provenzal, el tiempo del mediodía. Está aquí donde emanaron los caballeros, donde emanaron las cortes de amor de Leonor de Aquitania. Acordemos que Leonor de Aquitania lo que hizo fue llevar la cultura provenzal, sí, al resto de Francia, la influencia de la cultura provenzal. Habíamos hablado de todos los trovadores, de la cantidad de poesía que se hizo en Provence, de toda la cantidad de emanación de una exquisitez del amor romántico, de las cortes de amor, de todo eso. Eso es la cultura provenzal. Es esta cultura de la Oca, de la lengua de la Oca, esta cultura de Languedoc. Es una cultura exquisita, preciosa, pero no forma parte de lo que va a hacer en última la nación francesa. Entonces los del norte los van a aplastar, y los van a disgregar, y los van a desbaratar, y se los van a anexar, y el reino de Languedoc agonizará, y toda esta cultura preciosa va a quedar en el recuerdo, va a quedar en la literatura, porque en la geopolítica de la formación de este Estado van a quedar sometidos y anexados, ya sin su dominio, sin su autonomía, sin su esplendor, sin su maravilla. Van a quedar anexados al norte para crear el proyecto que será Francia en el futuro, pero que uno de los primeros que va a pagar el precio de la construcción de esa nación es la tierra de Languedoc, es la Provence. Es esa tierra hermosa y exquisita de las cortes de amor y de la cultura caballeresca. Es la agonía de Languedoc. Calcus pluriplan sum dannace, samalananzo e sadru, Mathieu Lac, n'aie mon courage tan gran iro et tan gran tristou, que ja mon jours plan ni pourra, nous n'avrei l'ubalem presat, l'u cruz vescunte, que mort est, de baisers l'ardit el cortés, l'ugall el mieladret el bu, el meio cavalier del món. Estamos escuchando pedazos de esas antiguas lenguas dentro de una historia que se llama así, la agonía de Languedoc. Pero ¿cómo? ¿Cómo van a acabar con un reino tan esplendoroso, tan magnífico, tan floreciente, tan especial, tan exquisito, tan precioso, como era esta época del mediodía francés y este reino de Languedoc? Pues resulta que dentro del reino de Languedoc, que es además está emparentado con la Casa Aragonesa y con Barcelona y con Tolosa, allá hay un grupo de una herejía, que lo que se va a considerar una herejía es un grupo, una interpretación del cristianismo en términos sumamente sofisticados teológicamente hablando. Se llaman los cátaros, están en la región de Albi, se les llama cátaros o albigenses. Esta gente tiene una versión radical del cristianismo.
tiene una versión profundamente espiritual, son absolutamente entregados a su fe. Cátaros significa puros. Entonces ellos creen en un montón de cosas diferentes a las que toca creer en esa época. Entonces ellos, por ejemplo, son los rebeldes de la Edad Media. Ellos consideraban que los poderes terrenales de la Iglesia eran un fraude. Ellos consideraban que todo materialismo debería ser rechazado. Ellos trataban a las mujeres en términos de igualdad, aceptaban las diferencias de credos, defendían diferentes formas del amor, afirmaban que el infierno no existía, pusieron en entredicho la autoridad de la Iglesia y sobre todo la concepción del bien y del mal. Lo del bien y del mal es una cosa muy compleja, porque ellos lo que dicen es que ¿cómo puede ser posible que Dios, de cuya emanación todo puede ser bueno, todo debe ser maravilloso, todo debe ser pródigo para la gente, bueno para su vida, pueda también coexistir con el mal? O sea, ¿cuál es la explicación del mal, del sufrimiento, de la enfermedad, de las catástrofes, sobre todo en épocas en las que la vida era tan dura como toda esta parte del medioevo? Entonces ellos empiezan a tomar raíces en el antiguo dualismo de Zoroastro, entre el bien y el mal, en el maniqueísmo, en esta división tajante entre el bien y el mal, en esta manera como los antiguos zoroastristas de Irán hablaban de Ahura Mazda y él hablaba, o a Hormuz, y él hablaba de sus dos hijos que eran Arimán y Zoroastro, y cómo Arimán se había convertido en un ángel del mal y cómo Zoroastro se había convertido en una figura del bien, y cómo había una fuerza permanente, un choque de fuerzas entre el bien y el mal, que en algún momento se va a resolver y que va a llevar a un juicio final. Ellos tenían toda una explicación en términos maniqueístas, o sea, en términos de la doctrina de Mani, acerca del bien y del mal, y la manera de poder concebir tal dualidad, siendo Dios pleno, poderoso, maravilloso y bueno en sí mismo, es porque hay una fuerza, una contrafuerza no emanada de Él, que es la fuerza que se emana del mal, que es la fuerza de Satanás. Entonces esa fuerza se expresa en el mundo material, se expresa en la riqueza, se expresa en los afanes de logros materiales, se expresa en el mismo cuerpo en muchas ocasiones, y tienen toda una teología al respecto, y tienen toda una búsqueda de esta pureza del alma, del espíritu, de ese encuentro con el regocijo de lo que el alma debe ser para ellos. Y en toda esta teología no necesitan a la Iglesia para nada. Y resulta que la Iglesia es la que está mandando todo el medioevo y se va a hacer cada vez más fuerte, de todas maneras, desde muchos aspectos y desde muchas etapas, pero se va a hacer cada vez más fuerte. Y sobre todo la Iglesia francesa, porque el otro proceso de unificación, ahora lo vamos a ver, pasa por tener el control sobre la Iglesia. O sea, aquí ya empiezan a haber unas intenciones históricas de crear una nación. Y eso se va haciendo rompiendo todos los poderes locales y controlando los poderes que estaban más allá de su control. Entonces, en un momento dado, los cátaros son utilizados como pretexto para destruir el mundo provenzal del sur. Pero esta destrucción va a ser aterradora porque los van a calificar de herejes. Van a crear una cruzada contra ellos. Van a crear una persecución y es contra ellos que se va a hacer en principio el Santo Oficio. O sea, el marco de la creación de la Inquisición, con todo lo implacable y terrible que va a ser y todo el terror que va a llevar por Europa y hasta por el Nuevo Mundo cuando lleguen a él, va a ser a partir de Albi y a partir de los cátaros. Entonces empiezan a buscarlos a ellos y empiezan a aplastarlos como una manera de buscar aplastar toda la cultura del sur. Esta herejía sitúa a los cátaros en un entredicho de la historia dramático y paradójico y terrible, porque es que ni siquiera son musulmanes infieles, que como para haber justificado las cruzadas, que ir a reclamar la Tierra Santa. Tampoco son judíos, que son de otra fe y que también van a sufrir las persecuciones más aterradoras en la Edad Media, donde todo esto era objeto de persecución. Son cristianos, son parte o sea, son de los mismos. Es cada vez más difícil
llegar a poder justificar lo que le hicieron a los cátaros. Los cátaros no le estaban haciendo daño a nadie. Los cátaros vivían en su mundo, en su cuento y en su vuelta, y tenían sus ceremonias de iniciación, y tenían su vivencia espiritual. Eran una especie de utopía de la pureza dentro del mundo cristiano, en un momento en que los bienes materiales se van haciendo cada vez más importantes. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un contraste entre la manera como en Roma se derrochaba todo, entre toda la, digamos, ese nivel de corrupción, de materialidad, de billete, de prebendas, de indulgencias, de todo que se está dando en Roma, donde además había todo el mundo, había cantidades de amantes, había cantidades de comportamientos que ellos predicaban que no se debían hacer, pero ellos sí hacían. Entonces, ¿qué pasa? Que al lado del desbordamiento material de la iglesia, esta pureza de los cátaros era muy ejemplarizante para la gente, o sea, le llamaba la atención de la gente porque los consideraba gente de espíritu sumamente puros y verdaderos, sinceros. Había algo sumamente sincero en la fe de los cátaros que llamaba la atención de las personas y que se establecía como una especie de contraste frente al rumbo que ha tomado en ese momento la iglesia. También este cuestionamiento al materialismo y este cuestionamiento al dinero hecho a partir de la fe va a ser un germencito pequeñito de lo que más adelante va a ser la Reforma, porque van a plantear en un mismo sentido, se van a pronunciar en contra de la iglesia como estaba constituida en ese momento de la historia, con el poder que tenía. Entonces estaban como en esa, y van a utilizar a los cátaros como pretexto. ¿Cómo lo van a utilizar? Dicen que los cátaros son unos herejes, entonces que van a hacer una cruzada para acabar con los cátaros, pero que si los cátaros existen en Albi y pueden convivir dentro de Languedoc, es porque los dirigentes de Languedoc están tolerando a los cátaros. Es porque el conde de Tolosa es el que está amparando a los cátaros. Entonces, en la medida en que el conde de Tolosa sea capaz de tolerar a los cátaros, él mismo es parte de la herejía. Eso es muy parecido a las cosas que se usan hoy día, que si usted protege a las fuerzas del mal, entonces usted también forma parte del mal, que si usted protege, digamos, como a los terroristas, entonces usted también es terrorista, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, pues, es que el mundo es viejo. Entonces, que el que estaba protegiendo a los cátaros era en sí mismo un hereje, y empiezan a darse circunstancias. Por ejemplo, un día van unos delegados y entonces no llegan a ningún acuerdo con los cátaros, y al final uno de ellos es asesinado. Ya cuando está cruzando el Ródano va a ser asesinado uno de los delegados. Entonces dicen que ellos no hubieran podido asesinarlo si no hubieran tenido detrás un poder demasiado grande que les diera la confianza suficiente para cometer un crimen de tal naturaleza, y entonces pues eso seguramente no puede ser otro que el conde de Tolosa, ¿sí? Y entonces, como no puede ser otro sino el conde de Tolosa, van por el conde de Tolosa, y a partir de ahí empiezan a descabezar a todos los dirigentes del mundo de Languedoc, parejito con los cátaros. Entonces montan una gran purga, esto precisamente por ser ellos cristianos, precisamente por ser ellos parte de la misma fe, solo que con una interpretación diferente. Esto tiene más cara de purga que de herejía, si teníamos en cuenta que las herejías en un momento dado eran otras religiones, pero es que esto es la misma. Sí, ya habíamos tenido experiencias con los arrianos y con los dulcinos cuando recién despuntaba el medioevo, pero esta va a ser, digamos, la rebelión más grande, y va a ser la acusación más grande. La consigna es exterminar a los cátaros, y los cátaros eran una gente que finalmente vivía muy tranquila con su fe y eran profundamente espirituales. O sea, los cátaros no representaban en su vivencia una amenaza tan grande. Lo que pasa es que cuestionaban con su forma de vida a unos poderes establecidos que ya habían derivado demasiada dominación y demasiada hegemonía, y que querían aún más. Entonces los cátaros, con su ejemplo, cuestionan la iglesia, pero es que ellos no es que la cuestionen directamente, sino que ellos viven como ellos quieren vivir. Y aquí empiezan a ser irrespirable el mundo de los cátaros, y de ahí para adelante bajar a toda la gente de Languedoc. Entonces,
van a exterminarlos, los van a quemar, los van a asesinar de la manera más brutal. Esto es uno de los crímenes más vergonzosos de toda la primera parte de este mundo que luego va a ser en una parte pues el medioevo y occidente. Esto va a ser un crimen atroz y va a tener una frase que va a hacer carrera en la historia. Cuando van al exterminio de los cátaros y les preguntan cómo vamos a distinguir a los fieles de los herejes, el delegado papal contesta la frase que haría carrera en la historia de la infamia: mátalos a todos que Dios escogerá. Y los mataron a todos, hombres, mujeres y niñas, a todos los mataron y los llevaron a la hoguera. Dicen que algunos fueron cantando a la hoguera en medio de la fe que tanto los acompañaba. Y a partir del exterminio del mundo cátaro empiezan las leyendas. Dicen que había un tesoro, que los cátaros habían convertido en oro todos sus bienes y que los habían ocultado, y que algunos de los dirigentes cátaros huyeron y escondieron el tesoro, y eso siguen buscando todavía el tesoro de los cátaros. Digamos, eso de las leyendas que gravitan en la historia está el famoso tesoro cátaro que está enterrado en alguna parte, en algún lado del mundo. Está de toda esa época de Albí. Entonces está el tesoro, que es lo mismo como el tesoro de Morgan y todo ese tipo de tesoros, está enterrado el tesoro cátaro. Entonces aquí, con la herejía de los cátaros y con la manera como estos pueblos llegaron a su terrible fin, de una vez se van llevando por delante al pueblo de Languedoc. Entonces esta parte de ese día 13 de enero, cuando en la madrugada iban a cruzar el río y Castelnau es asesinado, va a ser el pretexto perfecto. Y los acaban, y con ellos esta época de albigense, y con ellos el mediodía francés, y con ellos la Provence, y este mundo de amor, y este mundo de cortes, y este mundo de poetas y de trovadores. Un mundo mágico que es en ese momento aplastado por una intención definida de poder, que es darle el sello a todo, un sello de los francos. Entonces, nuestra primera parte es el mundo de los cátaros, que va a ser un coletazo de la cruzada, pero ya con fines internos. Ya no está metido dentro del contexto de todo lo que van a ser las cruzadas en Tierra Santa ni nada. Esto ya es una purga por dentro para destruir un poder que en este caso es fundamentalmente un poder espiritual. La fuerza de los cátaros está en su espíritu, no en su poder ni político ni material, porque no lo tenían y no creían en eso. Estaba en su espíritu, y de una vez quebrar a Languedoc para terminar con toda esa autonomía y metiendo todo eso dentro de un saco muy grande que más adelante se va a llamar Francia. Primero, ahora toca ir por el segundo poder, y el segundo poder es el poder papal. Y a ese también lo van a dominar de otra manera, no con el exterminio, pero no se podía, pues de todas maneras es el medioevo, pero sí van a hacer una vuelta en la cual van a lograr gravitar el poder papal alrededor de este proyecto que en el futuro va a ser Francia. Se acaba un momento progresista
un momento de retorno de la fe hacia la sencillez de la vida de la época de Jesús. Con ello se acaba una mirada más trascendental del sentido del bien y del mal, de la vida y de la muerte y de la fe. Es, digamos, es una pérdida no solamente en términos políticos, sino que es una pérdida para el corazón de Occidente, porque ellos eran puros en su manera de entender y de vivir. Entonces, ahora viene el segundo poder. Resulta que Felipe IV es un personaje muy fuerte. Él va a buscar la manera en que los reyes, que en un momento dado habían tenido un poder sumamente diluido frente a la preeminencia que pudieran tener los condes, quiere que los reyes ahora sí manden de verdad y quiere construir un poder muy grande alrededor de los reyes que eventualmente Francia hará como ningún otro país. Entonces, para eso, él necesita controlar el tema del papado, el tema de cómo va a hacer con ellos. Entonces, en esa época, el Papa es una época además de grandes cambios, es una época donde están introduciendo los números arábicos, los primeros números arábicos, que es con los que actualmente contamos, se llaman arábicos porque los traen de los árabes. Es la época en que empiezan a introducirse el principio de la doble contabilidad de ingresos y de egresos. O sea, es un momento en que se están dando unas revoluciones en los negocios importantísimas y se necesita dinero para crear todos estos reinos. Entonces, lo que va a hacer él es buscar la manera de fortalecer el reino de Francia y de fortalecerlo también a través del dinero y a través de buscar aliarse con otros poderes y someter a otros poderes. Entonces, en esa época, el Papa saca una bula, llamamos bula a un pronunciamiento papal, pero es que la bula se llama así porque la bula era una bolita con la que se sellaba el pronunciamiento, o sea, la carta. Entonces eso tenía una forma de una pequeña bula parecida a una bala, como en inglés la palabra es bullet. Entonces era lacrada, con eso sellaban, ¿no? Para darle la autenticidad. Entonces a este tipo de pronunciamiento se llama bula. Y la bula papal generalmente empieza con las dos primeras palabras con las cuales se va a formular. En esta bula el Papa Bonifacio va a declarar que el papado no solamente es un poder espiritual, el más grande que existe en ese momento, sino que también es un poder material, un poder terrenal. Lo que quiere decir que los reyes deben lealtad al papado, o sea que el Papa está por encima de todos los reyes. Esto a Felipe IV le viene muy en contravía de su proyecto de fortalecer la autoridad del rey. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a oponer al Papa Bonifacio, lo va a arrestar, lo va a humillar, lo va a obligar a desdecir la bula según la cual el poder superior era el Papa. ¿Se acuerda que teníamos siempre el lío entre el reconocimiento de la autoridad del Papa y la del rey, o la del Papa y el emperador, y que eso ya en su época lo había logrado manejar con mucho éxito Carlomagno tiempo atrás? Bueno, pues aquí esto va a llegar a un punto de confrontación. Entonces lo que va a hacer es que lo va a obligar a retractarse, y después de que lo obliga a retractarse y lo humilla, después de que lo somete, después de eso al poco tiempo va a morir Inocencio, y lo que va a hacer es controlar el papado a través de una impugnación, de una palanca, de una manipulación de la elección del Papa, y va a nombrar a un arzobispo para que vaya a ser nombrado Papa, de manera que el siguiente Papa es una ficha de Felipe, y ese siguiente Papa, porque él no solamente quería que el Papa cediera, no solamente quería que el Papa desdijera el poder que había afirmado a través de la bula por encima de los reyes, sino que además quería un Papa títere. Entonces no le servía a Bonifacio, Bonifacio va a morir y luego va a subir entonces un tipo que a él sí le conviene, porque era un arzobispo que él mismo había mandado para ser elegido y que se va a conocer con el nombre del Papa Clemente. Entonces ahora sí tiene a un tipo que le dé la talla de lo que él quiere y que haga lo que él quiere. Entonces, una vez que logra interferir en el papado, montar su propia ficha ahí en el punto de poder y lograr desde el reino y desde el papado gobernar, entonces va a trasladar
la sede de los papas a Aviñón, ya no a Roma, sino a Aviñón. Míreme el poder tan tenaz que está desarrollando este man, que fue dándole una curva hasta el punto en que ya el papado se va a vivir es en Aviñón. Esto van a ser 80 años en que los papas van a regir el mundo católico desde Aviñón y no desde Roma. Esto no había pasado nunca y nos da una prueba del poderío tan grande que está desarrollando en ese momento la futura Francia. Entonces ya, digamos, los van a someter y los van a meter dentro de sus propios parámetros después de que va a ser capturado, y estos son las épocas de los papas de Aviñón. Se le considera, esto es en 1305, que es cuando va pasando todo esto, y en ese momento se le considera, porque además para poder hacer esto, lo que va a hacer Felipe es alimentar un sentimiento francés, y va a mostrar al papa no como un tipo, más que como un papa, como un no francés. Entonces, al trasladar el papado a Aviñón, ya sus súbditos no son italianos, que son los que lo apoyarían en siempre, sino franceses, y les mostraba a este papa Bonifacio como un no francés. Entonces el siguiente papa sí es francés. Entonces ya logra montar ese poder, y a este tiempo de los papas de Aviñón se le considera el tiempo del cautiverio babilónico del papado, y se le considera así porque durante 80 años los israelitas, el pueblo judío estuvo cautivo en Babilonia. Entonces, como ese es el gran imaginario, entonces ellos vuelven y se consideran cautivos como si fuera en Babilonia, porque no están en Roma, sino están en Aviñón. Y ese es el cuento de los papas de Aviñón. Es cuando Felipe IV logra quebrarle la autoridad al papado y someterla a su autoridad de rey, trasladarla de Roma a Aviñón y ponerla allá a funcionar durante 80 años y controlarla desde Francia, digamos desde lo que va a ser Francia. Entonces ya tiene el otro poder acá. Entonces ya se anexó toda la parte de la Provence, acabó con los cátaros, luego sometió a la iglesia y la puso a marchar a su ritmo y la puso a marchar a su manera. Ahora viene un poder gigantesco, un poder que era un estado dentro del estado, una iglesia dentro de la iglesia, una fe dentro de la fe, los templarios. Los caballeros templarios los habíamos visto en tiempos de las cruzadas como aquellos que custodiaban los lugares santos, como aquellos que protegían a los peregrinos, como aquellos caballeros pobres de la Orden de Cristo del Temple, porque se dice que los caballeros templarios custodiaban lugares que quedaban cerca del templo de Salomón. Entonces ellos eran los caballeros pobres de Cristo que custodiaban los lugares donde quedaba el templo de Salomón, mejor dicho, los templarios, los del temple, por la cercanía con el temple, con el templo que hoy sería el Muro de las Lamentaciones. Entonces ellos eran los custodios, ellos eran los que cuidaban y protegían a los peregrinos, y esa fue su función. Después ellos van a llegar a adquirir un poder muy importante, porque además ellos van a tener una legitimidad también desde el mismo cristianismo, porque eran los que custodiaban los lugares santos. Después se perdieron los lugares santos, entonces ellos van a estar metidos en todo el mundo de la cristiandad, pero van a tener ese aval y van a llegar a ser muy importantes, van a llegar a ser unos caballeros, ellos son una orden militar. Así que desde el punto de vista militar son disciplinados, poderosos, armados, una orden casi invencible. Desde el punto de vista de la fe tiene el aval de ser los que han estado en el mundo en el mundo de los lugares santos. Desde el punto llegaron a tener tanto dinero y dejaron de ser pobres y llegaron a ser tan poderosos que se volvieron prestamistas.
Entonces, pues también, o sea, ya llegaron a controlar todos los poderes, el de la fe, el de la caballería, el militar y el económico. Entonces llegan a ser un Estado dentro del Estado, una iglesia dentro de la iglesia, una fe dentro de la fe. Ya llegan a tener un poderío demasiado grande y eso los hace, por un lado, temidos, por el otro lado, envidiados, pero además ellos tienen un problema, es que son una orden secreta. Como son una orden secreta, cualquier cosa se puede creer de una orden secreta. Entonces, en un momento dado, el rey Felipe les va a pedir dinero prestado y estos se lo prestan y luego se atreven porque ya estamos empezando a montar la banca. O sea, poco a poco se están empezando a crear los mecanismos que van a hacer las bancas y ya empiezan a aparecer las letras de cambio, en las cuales usted puede tener un papel que da fe de su dinero, aunque no lo tenga ahí. Quiere decir que si lo roban, usted de todas maneras puede decir que ese papel es suyo y ese dinero es suyo. Ya, digamos, es el momento en que está cambiando la economía poco a poco. Y ellos van a ser prestamistas, cosa que no podían hacer sino los judíos. Entonces, en un momento dado, ellos le van a pedir al rey que les devuelva la plata y el rey es peligrosísimo, como decía Semov, no hay nada más peligroso que un deudor poderoso. Entonces el hombre necesita billete para todo ese proyecto que está armando. Y ese billete lo va a conseguir de todo el mundo. Entonces por un lado persigue a los judíos, por el otro lado va a buscar la manera de perseguir a los templarios y desprestigiarlos, desacreditarlos, quebrarlos en su autoridad, quitarles el billete y matarlos. Por un motivo puramente económico, como fueron muchísimas de las persecuciones religiosas, porque era buscando lo que va a ser la fortuna del otro, va a encontrar la manera de declararlos ilegales y va a decir de ellos toda clase de cosas terribles, y como son una orden secreta, pues tampoco sabe qué es lo que hacen ni qué es lo que no hacen. Ellos eran una gente íntegra, digamos, su comportamiento era absolutamente ejemplar, pero para los fines políticos de la destrucción de los templarios se necesitaba difamarlos de todas las maneras posibles. Entonces el mismo rey había querido ser un gran mestre y no lo habían dejado ser un gran mestre. Entonces él veía un poder ahí que francamente lo tenía bastante amenazado, ¿sí? Y entonces ellos estaban, digamos, habían empezado desde la primera cruzada, desde 1119 era que ellos eran tan importantes, y luego sí, ya se van a convertir pues en todo este poder tan grande, y van a tener todo este poder soberano. Entonces el rey va por ellos, precisamente porque va a quebrar, dentro del mismo proceso que estamos viendo, que todos los poderes que se van a salir de la órbita los van a someter. Entonces Felipe IV va ahora por los templarios. Sí, esto ya es en una época después a la de los cátaros, es posterior. Pero, y también se decía de los cátaros que ellos tenían un secreto, que el secreto era que ellos conocían el grial, la verdadera sangre de Cristo, y que la verdadera sangre de Cristo era una leyenda que se va a aplicar tanto a los templarios como a los cátaros, que se decía que ellos conocían el secreto del grial, y el grial no era la copa propiamente dicha, sino la sangre de Jesús a través de María Magdalena, y a través de la descendencia femenina de María Magdalena, que había llegado a Francia y que convierte a los reyes de Francia en descendientes de María Magdalena y en un rango puro de la fe. O sea que ese era el secreto que ellos tenían. Eso, digamos, es una parte de lo que gravita en las leyendas. El Código Da Vinci habló de esto en su momento, pues la historia es vieja, la leyenda es vieja y gravita en el imaginario de Francia, como en una época en que había diferentes evangelios y también había evangelios que contaron las mujeres que estuvieron alrededor de Jesús, y una de ellas fue María Magdalena. Pero como ahí se habla de una descendencia femenina, entonces la idea era que todo eso se iba a ocultar. Eso es parte de la leyenda. Pero el asunto es que se atribuye a los cátaros el conocer ese secreto, como se atribuye también a los templarios. El tema es que Jacques de Molay, que es el gran mestre de los templarios, está en Chipre, fresco de la vida, no hay problema, porque es que Chipre y Rodas son las islas del Mediterráneo por donde tuvieron que pasar los cruzados para llegar al otro lado, a Oriente, a la Tierra Santa. Entonces
esos lugares son lugares de paso de todas las órdenes de caballería, y cada una de las órdenes que pasaron por allá dejaron una huella que hace que estos sean unos caleidoscopios del paso de la historia. Rodas en particular es un crisol de todos los momentos de las civilizaciones, y Chipre también lo es a su manera por eso mismo, porque son pasos así. Entonces el hombre estaba en Chipre. Entonces Felipe lo que hizo fue a tomar una actitud melosa con los templarios, así indulgente y pues a salamera, para convencerlos de que llegara Jacques de Mulat, que se devolviera a Francia, diciéndoles que iban a armar otra cruzada, que los necesitaban para armar otra cruzada. Los engañó, les tendió una celada. Jacques de Mulat llega a París, y cuando Jacques de Mulat llega a Francia, en aquel día, un viernes 13, los templarios van a ser el origen de una increíble cantidad de esoterismo por toda su historia, precisamente como los arrestaron a todos, detuvieron a toda la orden de templarios un viernes 13. Desde ahí el viernes 13 se vuelve una fecha de agüero, de mal agüero y de mala suerte. Un viernes 13 es por la detención de toda la orden templaria, ¿sí? Entonces los van a detener a todos, les van a pegar una torturada, la cosa más impresionante, y les van a decir a aquellos que confiesen que se van a poder salvar. Pero mentiras, los que confesaron también los van a matar, también los van a quemar. O sea, los engañaron, los quemaron, los difamaron, porque a través de la confesión, de la tortura, pues bajo tortura la gente confiesa lo que quiera, porque pues la idea era que si usted se callaba, se salvaba. Si usted confesaba, se salvaba, y si usted no confesaba, estaba condenado a morir bajo la tortura, prolongando infinitamente la agonía. Entonces, y adquiriendo la validez de una confesión en la tortura. Desde entonces, y más adelante con el Marqués de Vicaría, se sabe que las confesiones bajo la tortura no pueden tener validez, porque la gente dice lo que quiera, con tal de que le quiten ese dolor de encima. Bueno, vaya usted a saber que eso todavía se podía hacer hasta en Guantánamo. Entonces a los templarios los van a obligar a confesar lo que quisiera el rey que dijeran, que ellos hacían orgías, que tenían pactos con el demonio, que hacían orgías de sangre, mejor dicho, la que fuera, o sea, las cosas más traídas de los cabellos. Y como eran una orden secreta, nadie podía comprobar lo que realmente eran o no eran, precisamente por el sigilo de sus prácticas. Entonces hicieron a saber a todo el mundo que los templarios estaban confesando las más grandes aberraciones, los difamaron. Jacques de Mulat había regresado, los traicionaron. Les prometieron la confesión, la vida a cambio de la confesión, los quemaron. Entonces finalmente, pero además les robaron la plata que era para lo que se había hecho toda esa vuelta, ¿sí? Y además los desprestigiaron frente al mundo de la época, les quitaron todo el poder, los redujeron a la humillación. Todo eso hizo el rey Felipe, y mientras Felipe IV está haciendo todo eso, llega el momento en que se hace la ejecución, ya la quema. Entonces ya llega el punto en que van a quemar al último de los templarios, al gran mestre, al que han traído con engaños de Chipre, y lo tienen en la hoguera. Cuando el hombre está muriendo en la hoguera, cuando están presenciando la ejecución todos, porque las ejecuciones eran casi que un espectáculo público, en el momento en que eso está pasando, cuando las llamas están devorándolo, él logra gritar frente a toda la gente que está en ese anochecer de la ejecución, grita: Papa Clemente, Caballero Guillermo, Rey Felipe, antes de un año yo os emplazo para que comparezcáis ante el tribunal de Dios para recibir vuestro justo castigo. Malditos, malditos, malditos hasta la 13ª generación de vuestro linaje. Y esos que salgan de aquí para adelante se llaman los reyes malditos, por la maldición de Jacques de Mulat en la pira, cuando las llamas lo estaban devorando. Era una escena absolutamente dantesca, era una cosa aterrorizante. Decían que, aterrorizada por la maldición, la muchedumbre permaneció clavada en su lugar,
toda hecha suspiros, murmullos, espera, consternación, angustia. Todo el peso de la noche y el horror había caído sobre ella. El último crepitar de las brasas los hacía estremecer y las tinieblas invadían la luz del menguante de la hoguera. Entonces, esto fue la maldición de los templarios. Y de aquí para adelante, él dice que los invita a comparecer ante el tribunal de Dios en un año. En un año mueren los dos, el Papa Clemente y Felipe. Y los reyes que van a salir de ahí en para adelante van a enfrentar la maldición, van a morir envenenados, van a empezar a tener los destinos más adversos. La historia de los reyes malditos, los venenos de la corona, las leyes de los varones, la reina estrangulada, la loba de Francia, todas esas historias que estremecen la página de la literatura y de la historia de Francia es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la pureza de los cátaros, de la belleza exótica y maravillosa del mundo de la Provence desaparecido, de la agonía de Languedoc, de la formación de los grandes poderes, de Jacques de Moulins, de los cátaros en su pureza, dirigiéndose hacia las hogueras en un canto infinito y triste de una espiritualidad que estaba siendo aplastada, desde los templarios que habían recorrido todas las órdenes de la cristiandad y morían en la hoguera traicionados, engañados y llevando en las últimas palabras de su fuego la maldición que definiría los destinos de Francia, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Se están hablando en las diferentes provincias de lo que después va a ser Francia. Entonces eso va a empezar a dar como un sentido de propia valía, como un peso en la historia. Como es una época donde la predominancia de la iglesia es tan grande, pues ellos quedan súper avalados por el tema de haber sido, digamos, los protagonistas, los que tienen lo grueso del proceso de las cruzadas. Entonces hay digamos, un detalle en el imaginario que empieza a echar a andar poco a poco un proceso que va a ser gigantesco. Entonces, digamos, está esa parte. Por otro lado, el proceso de creación de Francia como Estado nacional implica la unificación de los poderes de las regiones hasta llegar a conformarlo. Este proceso es el que les digo que es muy complicado. Entonces, hay una parte en que el norte de Francia, o sea, la parte franca, la que habla propiamente el francés, la de los reinos francos, la de París. Hoy vamos a hablar de la elegía de los cátaros, del mundo que va formando Francia, de los templarios y del comienzo de los reyes malditos.
Después de que terminan las cruzadas, ¿qué va a pasar con la historia de Francia? Después de que terminan las cruzadas, va a quedar un imaginario muy poderoso, porque finalmente todo el peso de la cruzada descansa sobre Francia. Recordemos que en todo caso Alemania no llegó, primero estaban muy divididos y no llegaron finalmente a ejercer un papel fundamental porque Federico Barbarroja había muerto en la segunda. También habíamos visto cómo Inglaterra estaba dividida entre los dos reyes, pues entre Juan Sin Tierra y Ricardo Corazón de León. Así que básicamente la cruzada, todo el aparataje histórico va a recaer sobre los franceses. Este hecho va a generar un imaginario en el cual los franceses se van a sentir fortalecidos, heroicos, por haber tenido un peso tan importante en todo lo que significó la cruzada. Va a empezar a generar una especie de conciencia de ser un poco más francés que católico, antes francés que formando parte de cualquier otra cosa. O sea, vamos a entrar en un proceso en el cual se va a formar la nación francesa. Este proceso va a ser arduo, tortuoso, durísimo. Aquí va a haber de todo y vamos a ver una vez más que las grandes naciones se forjan a través de pruebas muy duras, que nadie nace grande, sino que la gente se va construyendo y que hay reveses profundos, pero de los reveses salen hasta crear las grandes naciones. Entonces, hay un momento en que la cruzada genera una cantidad de historias, de leyendas, de relatos, que todo el mundo dice de boca en boca, que se transmiten en lenguas vernáculas, es decir, en diferentes formas de diferentes dialectos. Carcassès, Lauraguet, toute la maillot partiu, de Bézès, Trou à Bordeaux, si col camí tenio, amos de los cretens et de los compagnons. Si depuis su 10 ans non m'entrio mio, quand le riche apostolis et l'autoclercio viron multiplicar aise lo gran fulio. Tarazuni vutu no sentam meu canvude, clere preficadu sentum non te sumame. Mantenen sunt sei private cant malauti alba, fan di pardonatio del che il pare noi am